Bueno, bienvenidos a El Juglar a la Nueva Ola.com. En esta ocasión nos encontramos con un invitado muy especial, quien es Juan José Gómez Tovar, fundador y profesor de la Academia Vallenata en Bogotá, Tierra de Cantores. Bueno, Juan José, bienvenido y explícanos un poco qué es eso de las tonalidades en el acordeón. Nico, ante todo, muchas gracias por la invitación. Y bueno, les explico rápidamente. Cada acordeón, hablando del acordeón, de este tipo de acordeón, que es el que usamos aquí en el vallenato, que es el acordeón corona, ¿sí? De 3 hileras. En este caso tenemos un acordeón de 3 hileras donde cada hilera viene afinada en una tonalidad distinta. En este caso, la hilera de afuera viene afinada en si bemol, la del medio en mi bemol y la de adentro en la bemol. En otros acordeones viene afinada en re y en sol, o en do, fa, si bemol. En total son más o menos 12 combinaciones que se pueden hacer. Entonces por eso muchas veces hay tantos acordeones en una agrupación vallenata. Eso lo preguntamos. Este es un 5 letras, ¿verdad? 5 letras, cínico. Es llamado 5 letras porque los acordeones cuando vienen de fábrica, por decir aquí en esta parte del lado viene marcada la afinación. Generalmente vienen unos que dicen ADG, otros que dicen GCF. Las letras son, eso es cifrado, o sea que A significa la, D significa re, G significa sol, ¿sí? Y en el caso del 5 letras, como viene afinado con bemoles, el cifrado que aparece aquí al lado es B, E, S, A, S, o sea sería besas. Entonces para no decirle al acordeón besas, se le dice 5 letras, pero en realidad eso es jerga, es colombianismo. Bueno, y hablamos precisamente de las tonalidades en el acordeón, porque en Afer Durán se le dice el maestro o el rey del tono menor, ¿no? Sí, ¿Por qué se le atribuye a él esto? Lo que pasa es que Nafer es un hermano de Alejo Durán, es una dinastía de musical del Paso Cesar, pero Nafer empezó a explorar un poco más el acordeón. Generalmente el vallenato cuando empezó, y los acordeones con los que empezó el vallenato hace 100 años no eran así, venían de una sola hilera. Entonces eran musicalmente reducidos. Entonces él empieza ya a explorar el acordeón porque a partir de los años 40, 50 ya empieza a evolucionar a lo que hoy por hoy es la forma que tenemos actualmente. Y él empieza a explorar la tonalidad menor y a componer en tonalidad menor varios temas. Por ejemplo, hay Sin Ti, que es como el más conocido de él. Toquémoslo a ver para ponerle... Claro que sí. Bueno, ahí está Sin Ti. Esta canción la han reencauchado, como se dice, la han grabado más artistas. Dice que es la canción en tonalidad menor que más se ha grabado. La última versión que se le hizo la hizo Carlos Vives, lo ha grabado Alfredo Gutiérrez, el mismo Nafer, lo han grabado varias personas. Entonces, además porque la melodía es melancólica, la letra es melancólica, entonces es un tema espectacular. Para mí, tal vez el mejor tema en tonalidad menor del vallenato. Bueno, precisamente un poco, sin meternos en temas musicales, digamos ya, sino lo que expresan las tonalidades, el tono menor se asocia como con esa melancolía, como con tristeza, mientras que el mayor es como más alegría, por decirlo así. Nico, se lo pongo en contexto aquí en el acordeón. Si yo escucho voy a hacer el mismo acorde, o sea, la misma nota, pero en el mismo acorde, en tonalidad menor y en tonalidad mayor. Por ejemplo, en el caso de Fa, vamos a ver el acorde de Fa, aquí es tonalidad menor. El sonido es tensionante, triste, como melancólico, y ese mismo acorde lo voy a hacer en mayor, con obviamente algunas modificaciones aquí en la nota. Mayor, menor. Entonces, la tonalidad menor expresa como melancolía, tristeza, y la tonalidad mayor expresa como más alegría y eso. Sin embargo, hay canciones en tonalidad menor que hablan de cosas alegres o historias, como hay canciones en tonalidad mayor que también cuentan cosas tristes. Pero la sensación que produce es eso, es la diferencia. Ok, bueno, hay un dato curioso también, y es que La Gota Fría es una de las canciones grabadas en tono menor, ¿no? Sí, señor, ¿Cómo ves esto un poco? Lo que pasa es que cuando Emiliano compone La Gota Fría, más o menos en los años 30, del siglo pasado, el siglo XX, el acordeón en el que él la compone no daba la tonalidad menor, o de pronto tampoco pues el conocimiento un poco limitado de él en ese entonces del acordeón.
Luego, hacia los años 40, esa canción la graba Guillermo Buitrago, bajo el nombre de ¿Qué criterio? Y ya Guillermo Buitrago, obviamente, como eran guitarras, le da la tonalidad menor. Entonces ahí la canción ya queda menor. Luego más adelante Colacho Mendoza vuelve y la graba en menor. Los Zuleta, Carlos Vives, también hace una canción, además emblemática, también la grabó Carlos Vives. Entonces la canción es, originalmente la composición, digamos que él la hizo en mayor, pero ya músicos un poco más versados se dieron cuenta que esa melodía de eso conjugaba mucho menor en menor. Bueno, ¿y qué tal si tocamos La Gota Fría, pues, del maestro Emiliano? Bueno, tal vez una de las canciones más famosas y reconocidas a nivel internacional del vallenato, como el himno, por decirlo así, a nivel internacional. Y también un poco se dice por la grabación de Carlos Vives, ¿no? Como estas transformaciones que se empiezan a dar en el vallenato, que a veces son tan criticadas también. Okay. Como, por ejemplo, ¿usted qué le parece la nueva ola? Lo que pasa es que depende de que la veamos. El concepto que le da Carlos Vives me gusta bastante. La nueva ola, llamémosla de la que es precursor Caled Morales, de ahí viene Luis Cuello, Peter Manjarres. No, yo estoy de acuerdo porque la idea es que la música evolucione, sin perder obviamente esa raíz característica. Entonces para esas raíces características está el Festival Vallenato, y los grupos de Zuleta, Oñate, ellos conservan eso. Pero la idea es que la música evolucione. Eso diría Alejo Durán, que la música evolucione no es malo, el problema es que evolucione soy yo. Sí, así es. Bueno, y miremos un poco, digamos, qué canciones se han grabado de la nueva ola en tono menor, o si ahorita se graba más en tono menor. ¿Usted qué cree más o menos ahí? ¿Cómo es el balance? No, generalmente la nueva ola se graba en tonalidad mayor. Lo que pasa es que las canciones de la nueva ola, o canciones románticas también del vallenato llorón que llaman, ya traen círculos armónicos y características musicales más complejas que las clásicas canciones de Escalona, de Leandro Díaz. Entonces, dentro de una tonalidad mayor, ellos pasan por acordes menores, ese tipo de cosas, pero la mayoría de las canciones de la nueva ola están grabadas en tonalidad mayor. Bueno, y por ejemplo, ¿qué opina del tono menor en la nueva ola? ¿Se toca más tono mayor, más tono menor, o cómo la ve usted? Ok, en la nueva ola generalmente se toca tono mayor. Hay canciones en tonalidad menor, por ejemplo, Loco Paranoico, una canción de Silvestre que está en tonalidad menor, claro. Nueva ola también. Bueno, en este caso se aplica lo de que la letra va como con esa melancolía. Exactamente, en esa canción se da ese sentimiento, exactamente. Entonces, eso es una canción en tonalidad menor que tiene visos, por ejemplo, en el intermedio pasa a tonalidad mayor. ¿Sí? Entonces, son un poco más complejas musicalmente, pero se ve, no es tan... Es que por sí el tono menor en el vallenato no es el más común, pero generalmente las canciones que son en tono menor siempre son éxitos. Y, por ejemplo, se podría en otros aires, ya hablando también de los aires vallenatos, son, puya, merengue, acordeón, ¿cómo se ve eso también de las tonalidades o cómo se maneja ahí? Lo que pasa es que pronto el aire más común que se graba en tonalidad menor es el paseo, pero por supuesto un son, un merengue, una puya, se les puede hacer algo en tono menor. Por ejemplo, en las puyas generalmente las tocan en tonalidad mayor, pero hay pases característicos que están dentro de los solos de acordeón en los que se hacen tonalidades menor. Por ejemplo, línea menor.
Por ejemplo, ahí me pasé de menor a de tonalidad mayor, me paso a menor y vuelvo y caigo a mayor. Entonces eso lo hace mucho. También en el son, por ejemplo, aquí voy en mi tono mayor, ¿sí o no? Aquí voy. Y aquí voy. Ahí hago un relativo menor, por ejemplo. Entonces dentro de la canción en mayor hay partes en menor. Ok, bueno, listo, ya tocábamos un poco la nueva ola en menor. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, de la nueva ola en mayor? Ya que hablamos también de la nueva ola porque precisamente en este reportaje especial la idea es mirar esas transformaciones que ha tenido el vallenato, ¿no? Sí. ¿Se podría encontrar algo, por ejemplo, que podría encontrar en tono mayor de la nueva ola? No, pues de la nueva ola se puede encontrar la mayoría. Toquemos algo, a Por ver. ejemplo, cómo- algo en la mayoría. Por ejemplo, eso es un clasicazo, La Gringa, un clásico de la nueva ola, por supuesto. Incluso esa canción hay una parte que pasa menor cuando hace. Vuelve y pasa mayor. Esa canción tiene esa característica que pasa como una cumbia. Eso es un clásico de la nueva ola y es en tono menor, en tono mayor, tonalidad mayor. Bueno, listo, Juan José, muchísimas gracias por esta entrevista, por explicarnos un poco estas diferencias. Y a todos ustedes los invito a que sigan viendo todo el reportaje, toda esta multimedia especial sobre las diferentes transformaciones que ha tenido el vallenato desde los juglares hasta lo que conocemos hoy en día como la nueva ola.